Buenas tardes a todos y todas nuevamente. Empiezo por presentar brevemente el espacio de nosotros. La idea de este taller surge de nuestro grupo de investigación, de UNIPE, en el que nos interesamos por cuestiones de la didáctica de la matemática y de la práctica docente. Además de compartir el grupo de investigación, somos parte del equipo de docentes del profesorado de matemática para nivel secundario de UNIPE. Ahí seguimos pensando cuestiones de la enseñanza con otro disfraz, pero siempre alrededor de la matemática, más desde el lado de la formación inicial de docentes ahí. Me acompañan entonces Carolina Benito, Betina Duarte, no es que tenga que leer los nombres, que los quería leer en el orden que están ahí. Caro Benito, Betina Duarte, Ceci Lamela, Ceci Montes de Oca y quienes habla Uriel Kasman. Lo que vamos a hacer hoy es trabajar con un recurso que consideramos potente para la formación de docentes, que son los diálogos de clase, que ahora en breve voy a explicar un poco más de qué se trata. Y bueno, nos va a interesar que hablen, que participen en coherencia con el recurso que vamos a presentar, que son diálogos. Justamente nos va a interesar promover las interacciones entre todos y todas. Avanzamos. Vamos a enmarcar un poco teóricamente este taller, vinculando ideas sobre las interacciones en el aula con el ejercicio de la práctica docente, tanto lo que es afuera como adentro del aula. Para empezar, compartimos algunas ideas sobre la planificación y sus límites, una palabra que usamos un montón, ¿no?, en el ejercicio de la docencia, pero nos gustaría matizar un poco su significado. Generalmente se concibe la planificación como una tarea burocrática, ¿no?, orientada a cumplir con exigencias institucionales. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, constituye una herramienta útil para que el docente pueda anticipar no solo los contenidos que va a enseñar, sino también cómo lo va a enseñar, o sea, por medio de qué tareas, de qué situaciones, es decir, qué condiciones se necesitan en la clase para perseguir determinadas intenciones didácticas. En ese sentido, en sintonía con el planteo de Pablo Tarasov, que planificar implica más que organizar temporalmente los contenidos, también supone realizar un análisis didáctico de ese contenido, a partir del cual se seleccionan las situaciones que vamos a proponer después en el aula. Es por esto que tenemos como objetivo gestionar una clase orientada a la producción y a la circulación del conocimiento. No alcanza con prever las actividades que se van a desarrollar, sino que también necesario es realizar anticipaciones sobre las posibles resoluciones que puedan realizar los estudiantes y también sobre las oportunidades para debatir que puedan emerger a partir de esas actividades. Esto entonces implica tomar decisiones anticipadas sobre varios aspectos de la clase, como por ejemplo la organización, los momentos de trabajo, las intervenciones del docente en esos momentos de trabajo, la manera de validar o cuestionar ciertas estrategias, cómo vamos a intervenir en el caso de que haya estrategias que no surjan, qué cuestiones vamos a aplicar y cuáles no, qué se va a escribir en el pizarrón, entre otras cuestiones. Y si bien entendemos, ¿no?, que es imposible controlar todo lo que va a suceder, la planificación, entendida en este marco como un ejercicio de previsión, de anticipación, por lo menos nos permite tener más seguridad y más flexibilidad para tomar decisiones pedagógicas y didácticas. Y volviendo al comienzo, decíamos que muchos de los modelos de planificación que circulan en las instituciones suelen tener diferencias con esta descripción que acabamos de hacer, en particular porque ofrecen una apariencia de sencillez y al mismo tiempo, y esto nos interesa remarcar, dan una sensación de control de la clase, ¿no?, basado en ese despliegue de actividades. Incluso parecerían funcionar en cualquier clase. Y esta mirada es un poco más prescriptiva de la actividad docente, termina desafiada por los hechos, ¿no?, que se produce un desfasaje entre lo que se planifica y los escenarios reales, en los cuales después hay que tomar decisiones en la propia acción. Por otro lado, y avanzamos un poco, tomamos de Nicolás Burbules su estudio de escenarios de clase, que se enfoca en la descripción y en el análisis de distintas formas de diálogo que ocurren en el aula, ¿no? Él distingue 4 tipos de diálogo, que son la conversación, la indagación, el debate y la enseñanza. Cada uno de ellos resulta de la combinación entre 2 dimensiones, que son la
la concepción del conocimiento y la actitud hacia el interlocutor. Entonces va a distinguir entre dos opciones para cómo conseguir el conocimiento y otras dos para la actitud hacia el interlocutor. Dice, ¿cómo conseguimos el conocimiento? Podemos tener una visión convergente si consideramos que el conocimiento es un punto de llegada y de esa manera se asume que las posiciones de los interlocutores pueden converger o deberían converger. O por otro lado, podemos considerar que los enunciados en una conversación tienen orientaciones dispares y eso multiplica las interpretaciones que se alcanzan en una conversación. En ese caso se impone una visión divergente del conocimiento. Por otra parte, tenemos lo que es la actitud hacia el interlocutor. Y centrándonos en lo que es la tarea del docente, podemos distinguir entre una posición incluyente, que sería una primera actitud en asignar verosimilitud a lo que dice el interlocutor, por lo menos provisoriamente, y asumir la responsabilidad propia de comprender por qué el estudiante sostiene lo que dijo, ¿no? Esa sería una posición incluyente. Lo que está diciendo es cierto, vamos a pensar por qué es cierto lo que está diciendo. Y otra forma de conversación, en otra forma, el docente puede asumir una posición crítica, ¿no? Que es poniendo un énfasis en la rigurosidad de la posición del otro, del interlocutor, y poniendo la prueba según coherencia o evidencia que el docente pueda aportar. Entonces ahí sí tenemos los 4 diálogos que podemos mostrar, Ceci, que es combinando estas dos dimensiones. Entonces podemos concebir al conocimiento con una visión convergente o divergente y podemos tener una actitud hacia el interlocutor incluyente o crítica. A partir de ahí dice, bueno, el diálogo puede ser una conversación en donde se entremezclan esa posición incluyente y divergente. Es una conversación, o sea, está orientado, es un diálogo orientado en un entendimiento mutuo más que un acuerdo. O sea, lo central ahí es comprender la visión y la experiencia del otro, no llegar a un acuerdo. Después tenemos el diálogo como indagación, que también es inclusivo, pero es convergente, porque ahí se busca resolver una pregunta o un problema específico. Aunque admite posibles múltiples respuestas, tiene una orientación más a la construcción de explicaciones compartidas. Después tenemos el diálogo como debate, que es crítico, porque tiene un tono más cuestionador, y divergente, ¿no? Porque no aspira necesariamente a un consenso, un debate. Ahí las preguntas apuntan a evaluar argumentos y las posiciones en disputa, y en el aula resulta útil este tipo de diálogo, por ejemplo, para que los estudiantes asuman posturas en una discusión. Y por último, el diálogo como enseñanza, que también se basa en preguntas críticas, acá dice que es crítico y convergente, se basa en preguntas críticas, pero con el objetivo de avanzar hacia una construcción determinada. Este diálogo implica una enseñanza andamiada, ¿no? En términos vygotskianos, que permite al aprendiz adquirir estrategias cognitivas, pero en colaboración con un experto. De este modo, el diálogo configura una relación que se construye entre todos los participantes y que, sobre todo, puede cambiar de rumbo en el transcurso mismo de la interacción. Pensando en la actividad del docente, cuando anticipa los momentos de interacción colectiva y cuando lo gestiona en la clase, puede elegir entre esta forma de diálogo según el propósito didáctico que tenga y según los emergentes de la clase. Ahora bien, o sea, esa gestión del diálogo es una tarea súper compleja que requiere de toma de decisiones casi instantáneas porque se desarrolla sobre la marcha frente a las posiciones que asumen los estudiantes en el aula. A partir de esta tarea tan compleja que compartimos lo que sigue con Atlet, la concepción del docente como un profesional de la gestión, de las condiciones de aprendizaje, pero también del control interactivo de la clase. Entonces dice la autora, la enseñanza es un proceso que utiliza la comunicación verbal y también el discurso dialógico como medios para provocar, para favorecer y para conseguir aprendizajes en una situación dada. En estas circunstancias de alta complejidad, nos preguntamos entonces si es posible, ¿no? Estar preparado de forma anticipada para estos escenarios. Vamos a ver de qué manera, qué es lo que pueden aportar a esta tarea tan compleja los diálogos de clase. Bien, los diálogos de clase, ¿qué son? ¿Cómo surgen? Son un recurso
nacen de la voluntad de trabajar con futuros docentes, justamente en la anticipación de escenarios, conversaciones de una clase con fines didácticos específicos. Tomamos investigaciones de Askis, Sinclair, Ligeral, quienes lo que notaron es que a partir de observaciones de clases de futuros docentes, que a pesar de tener grandes planificaciones, las interacciones reales con alumnos en el aula repetían ciertos patrones, como por ejemplo priorizar un pensamiento procedimental por encima del tratamiento de ideas, como preguntas del docente que se concentraban en los hechos concretos, antes que en preguntas que inviten al razonamiento matemático, y también un planteo de una tendencia a ubicar al docente o al libro como la autoridad matemática máxima, de manera que se restringe la oportunidad de hacer emerger las concepciones de los estudiantes. Por lo tanto, con este diagnóstico, lo que les interesa es promover la toma de conciencia acerca de la necesidad de pensar y prestar atención a la forma en la que funcionaban las conversaciones en el aula, el modo en el cual los futuros docentes formulan preguntas, cómo responden a los alumnos, cómo proporcionan orientación. Entonces, los diálogos de clase, lo que llamamos diálogo de clase, surge como un escrito en el cual los futuros docentes recrean un momento de una clase hipotética en la que se da una interacción a propósito de una resolución de un problema. O sea, una clase hipotética no es un registro de una clase que sucedió, sino es una narración, un diálogo de una clase que se imagina el futuro docente que podría pasar. Se trata entonces de elaborar un diálogo de clase que capture una escena que contenga tanto las intervenciones e intenciones del docente, como también su forma de gestionar los emergentes de las clases. Entonces, quienes escriben tienen que ponerle voz a los estudiantes y a los docentes mismos, y para ello tienen que considerar con un poco más de precisión desde qué lugar hablan los interlocutores, cuál es el motor de sus explicaciones, de sus preguntas, de sus afirmaciones, y también de sus inconsistencias o sus contradicciones, ¿no? O sea, no es lo mismo decir, bueno, alguien puede resolver esto así, que tener que poner las palabras del estudiante diciendo lo que estaría diciendo en el aula. Aquí sostiene entonces que uno de los potenciales de los diálogos de clase en la formación es el de revelar preferencias y enfoques personales del autor del diálogo acerca de la enseñanza de la matemática. Un diálogo, dice, puede revelarnos, por ejemplo, qué lugar le da un docente a las definiciones, a los algoritmos, al lenguaje. Por ejemplo, otro ejemplo, a trabajar con la resolución de un conflicto, también los autores del diálogo ofrecen una evidencia acerca de su comprensión de la matemática, así como el repertorio que tengan de estrategias pedagógicas. Para cerrar esta parte, los diálogos de clase son un recurso relativamente novedoso en la investigación sobre el desarrollo profesional docente. Entre otros trabajos de investigación que sirvieron de base para este desarrollo están los de Ana Sfar, que investigó bastante sobre el pensamiento y la comunicación en el proceso de enseñanza. Pero como venimos diciendo, no se limita el recurso a la investigación, sino que se extiende a la formación de docentes. En la formación inicial, nos preguntamos si pueden constituir una forma de acercar a los futuros docentes algo sobre lo real que sucede en el aula. Y en el caso de docentes en ejercicio, que tienen un sentido más amplio, más preciso de lo que sucede en un aula, La pelota, eso, Rocky. Podrían no saber, aunque tengan, ¿no?, ese sentido de lo que sucede en el aula, podrían no ser plenamente conscientes de ello, de lo que sucede o de cómo intervienen ellos en lo que sucede, ¿no? Y en ese caso nos preguntamos, en el caso de los docentes en ejercicio, si bueno, podrían ayudarlos a tomar conciencia de ciertos aspectos de su accionar en el aula. Avanzamos, Ceci, Caro, creo. Bien, ¿se escucha? Perfecto. Sí, bien. Bueno, entonces nosotros ahora lo que vamos a hacer es, les vamos a mostrar un ejemplo de un diálogo de clase que es una producción escrita por un estudiante del profesorado. Lo que vamos a hacer, o lo que le vamos a proponer a ustedes, es tratar de interactuar con la persona que produce esta narración a propósito de algunas cuestiones que sean matemáticas y didácticas, ¿sí?
Entonces, primero les vamos a contar un poquito lo que pasó en esta clase, que es una clase imaginaria, ¿sí? En esta clase los estudiantes están desarrollando una actividad previa al momento del diálogo en la que se distribuyen unos materiales concretos que podrían ser tapitas, por ejemplo, y la actividad consiste en que la docente le ofrece una cierta cantidad de tapitas, supongamos que son 12, y los chicos y chicas lo que tienen que hacer es buscar distintas organizaciones rectangulares de ese número. Es decir, tienen que poder armar rectángulos que contengan exactamente 12 tapitas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podrían armar una fila con las 12 tapitas, 2 filas con 6 tapitas cada una, 3 filas con 4 tapitas cada una, 4 filas con 3 tapitas cada una, 6 filas de 2 tapitas o 12 filas con una tapita cada una de estas, en cada una de estas filas. Estas filas no se van a considerar como organizaciones rectangulares, es decir, que solo se van a aceptar filas que tengan 2 o más elementos. No puedo tomar una fila con un solo elemento, ¿sí? Esa es la primera actividad, y esta actividad se realiza con distintos números, es decir, con distintas cantidades de tapitas donde los chicos tienen que ir armando estas organizaciones rectangulares. En un momento posterior a este trabajo con las tapitas, se llama o se decide acordar que van a llamar número primo aquel número que solo admite una única forma de organización rectangular, que es una sola fila con una cierta cantidad de tapitas, qué sé yo, con 11 tapitas. El 11 admite solo una fila con 11 tapitas. Y van a llamar número compuesto a todos los números que permiten armar distintas organizaciones rectangulares. Entonces, esto sucede en un primer momento, y a los estudiantes del profesorado, que son quienes van a producir el diálogo, se les ofrece una consigna que es la siguiente. La consigna es: escriban un diálogo de clase en la cual la docente toma las primeras producciones de sus estudiantes antes de que terminen de analizar todos los casos que les ofreció. Es decir, me olvidé decirles algo. La docente ahora va a ofrecer algunos números y les va a preguntar si estos números son primos o compuestos, ¿sí? Y los chicos tienen que resolver la tarea de forma individual. Les da unos minutos para que resuelvan de forma individual, y lo que tienen que escribir los estudiantes del profesorado, yo voy a decir los productores del diálogo, porque si no nos vamos a confundir entre estudiantes. Los productores del diálogo tienen que escribir un diálogo en el que, bueno, intervengan sobre estas resoluciones. Y ahora sí, creo, Ceci, podemos compartir. Este sería el primer diálogo que, insistimos, es una escena hipotética, ¿sí? No es real. Entonces, los estudiantes tienen una lista de números que el docente les dio y están pensando en forma individual cuáles son primos y cuáles son compuestos. Entonces, los productores del diálogo tienen que elaborar un diálogo considerando esto. Y este es uno de los diálogos producidos. Lo voy a leer por si hay alguien que no llega a ver la letra tan pequeña. El docente dice: entonces, clase, veamos, ¿qué se les ocurrió hasta el momento? Por favor, presten atención. Sé que no terminaron, pueden continuar después. Empecemos con el primer número de su lista, 23. ¿Es primo o compuesto? Sí, Susana. Susana dice primo. La docente le dice: bueno, ¿y por qué opinas eso? Susana: porque nada entra en él. La docente le dice: ¿entra en él? Quiero decir que nada lo divide, dice Susana. Docente: ¿nada de nada? María dice: ella quiere decir que ningún otro número más que 23 y 1, que ningún otro número más que 23 y 1. Lo puedes escribir como 23 veces 1, pero no hay otras opciones. La docente dice: bien, entonces en lugar de nada decimos que 23 tiene exactamente 2 divisores, 23 y 1. Y Susana dice: y también cuando trabajamos con las piedritas, solo podíamos ponerlas en una línea larga.
y no podíamos armar otros rectángulos sin dejar ninguna fuera. Este es el primer diálogo, y sobre este primer diálogo, nosotros lo que les queremos proponer para analizarlo un poquito entre todos es que primero lo miremos como si fuera un registro de clase, es decir, que analicemos las intervenciones del docente, con qué intención podría estar haciendo estas intervenciones, cuál es el contenido que se está tratando en este diálogo, cómo son estas intervenciones del docente, ¿no? ¿Qué tipo de intervenciones hace? Les dejamos un ratito para que los miren. ¿Querés que ¿no querés que le demos una pasada a todas las dos partes y después volvemos a mirar cada una por separado? Ah, bueno, dale, sí, tenés razón. ¿Vos lees querés leer el segundo? Dale. Bueno, continúa, esto viene a continuación de lo que acaba de leer Caro. La docente dice, excelente, avancemos. ¿Qué hay del 34? ¿Es primo o es compuesto? Sí, Jaime. Y Jaime dice, compuesto. La docente le dice, ¿y decís eso porque? Jaime dice, porque es par. Entonces ahí la docente le dice, ¿y entonces? Por favor, explícalo. Jaime le dice, sabemos que es par, ¿no? Y si es par, tiene un 2 en él. La docente le pregunta, ¿tiene un 2 en él? Al ver un 34 veo un 3 y un 4. ¿Dónde está el 2? Entonces ahí habla María. Dice, lo que él quiere decir es que 2 es un factor. Los números pares tienen al 2 como factor, entonces no puede ser primo. La docente dice, ¿entonces estás diciendo que los números pares no pueden ser primos? María le dice, claro, todos los números pares son 2 veces algo, entonces no son primos. Los primos son impares. La docente le dice, ¿y qué hay del número 2? Jaime dice, 2 es primo y es par. La docente dice, entonces estoy confundida, ¿me pueden ayudar? María dice, seguro, no hay necesidad de confusión. Lo que quiero decir es que 2 es una excepción. Es el único número primo par porque está en el comienzo. Los otros primos son impares. 2 es la única excepción. Ahora sí, si querés muestro un poco las preguntas que estabas haciendo recién. Sí. Disculpen la interrupción. Sí. No, solo quiero quedarme tranquila de que aquellas docentes que no son docentes de matemática hayan podido seguir este diálogo, o si quieren abrir el micrófono y decir, podemos detenernos en algún lugar, podemos volver a pasar. Me gustaría que podamos estar todos lo suficientemente metidos, porque lo que vamos a hacer ahora es analizar de alguna manera, y tal vez eso traba el análisis. Así que abriría a la consulta popular. Yo nada más, buenas tardes. No sé si lo dijeron y lo omití. Me gustaría saber en qué año está esta actividad, contextualizarla, por cómo hablan los chicos y cómo interviene la docente. Si no, va a ser difícil, porque no sabía ese dato por ahí, porque entré más tarde. No, Alicia, es cierto, ese dato no lo dijimos. Como sabrás, esto es todo hipotético. Sí. No sé en qué momento entraste, digamos, pero como estaban diciendo Caro y Cecilia, este escrito no es que en realidad ocurrió en un aula, pero como explicaron antes, hay toda una consigna antes de producir esto donde hay información. Son estudiantes, podrían estar al final del nivel primario, podrían estar al principio del secundario. Los podés pensar en un... Segundo ciclo. ¿Cómo segundo ciclo? Séptimo grado. Séptimo ciclo de primario. Podrías pensarlo entre un sexto año del primario o un séptimo, no sé dónde estamos, si en capital, si en provincia. Está bien, por eso lo... Podríamos pensar en niños de 11, 12, 13 y hasta 14 años, así como para ubicarnos. Gracias, pero así lo podemos analizar. Perfecto. Entonces, en una primera instancia, ahora vamos a volver a los diálogos para que los tengamos presentes, pero lo que les vamos a proponer es que, si bien el diálogo es un diálogo ficticio, que primero analicemos un poco el diálogo como si hubiera sido una escena que sucedió, ¿no? Como un registro. Entonces,
mirar de qué contenido se está hablando, qué intervenciones hace el docente, en qué momentos los hace, ¿no? Y si podemos como interpretar alguna intención del docente. Entonces volvemos a la primera, lo podemos hacer en dos partes, porque se habla de dos números. Arrancamos con el número 23 primero, y después hacemos como la misma pasadita con el número que contiene. Y si quieren hacer alguna pregunta, esto que había mencionado Bettina antes también, ¿no? Sobre lo que sea matemático que esté sucediendo acá. Y pueden participar, digamos, por el chat o levantar la mano o directamente compartir. Yo voy a poner en el chat cuáles son las preguntas, ¿saben? Ok. Ahí, Alejandra, ¿levantaste la mano? Sí, arranco si quieren, porque Dale. como no soy del palo, digamos, me gusta mucho la idea del diálogo y de la didáctica, pero lo mío es el inglés, no las matemáticas. Dijeron que generalmente es como que... Nos encanta. No, me parece que las preguntas del docente, de la docente, van por el camino de recuperar los conceptos y que los estudiantes argumenten, ¿no? A ver si pueden explicar ellos lo que supongo en algún momento ya se trabajó en el aula. Por el tipo de preguntas, ¿no? Los por qué, el repetir el concepto que el estudiante nada entra en él, o sea, esa manera de hacer eco de lo que el estudiante dice como para que ellos puedan tener el pie para seguir un poquito más allá. Bien. Bien. Sí, digamos, vos estarías diciendo, María Alejandra, como una intervención que pide argumentos, ¿no? O sea, que de algún modo le pide al estudiante que explicite mejor aquello que está diciendo porque lo está diciendo en su propio vocabulario el estudiante. Exacto. Bien. Y los por qué también dijiste, ¿no? Bien. ¿Alguien más? Bueno, a mí también me llamó la atención lo mismo cuando dice, ¿qué quiere decir que entra? Esto de que entra, uno nos lleva a pensar lo de la división, es donde muy bien la docente dice, entra, ¿qué? Como cuestionando eso, ¿qué está pensando el estudiante cuando dice entra? Y sí, está pensando en una división. Y bueno, y esto del número par, cómo interviene con el número par, el número impar. No sé si después sigue en la secuencia, va a aparecer el número 3, que es impar, y sin embargo es primo. No sé si esas cuestiones después van a aparecer, pero está bueno esto del número 2, que es par, y sin embargo es primo. Entonces, como considerando que el estudiante piensa que todos los números pares van a ser compuestos y no primos. O sea, está buenísimo. Me encantó. Bien, ahora vamos un cachito a esa, así nos quedamos un chiquitito acá, pero vos dijiste algo del, esta pregunta del nada de nada, como nuevamente, ¿no? Para que explicite, y ahí después hay una intervención, ¿no? Del docente en la línea 9, que, digamos, pone palabras, ¿no? Pone algunas palabras a ese nada de nada. Vos decías, bueno, uno está pensando en la división, pero él no lo da, por supuesto, ¿no? Le devuelve la pregunta al estudiante y interviene otra estudiante, ¿no? En este momento, en este diálogo ficticio, otra vez, ¿no? O sea, es un diálogo que alguien está imaginando que podría pasar en un aula. Entonces, dentro de las intervenciones docentes en esta primera parte, ahora nos vamos a la de los pares y los primos, podemos pensar, ¿alguien quiere sumar alguna otra? Sí, creo que Ana había levantado la mano, sí. Ana. Sí, pero iba más o menos por la misma línea, ¿no? Anticipo decirles que si bien no soy de matemáticas, es algo que primero me parece fascinante lo que están presentando, porque esta cuestión del diálogo es un tema no solamente de formación docente, sino para los mismos formadores. Y esta cuestión de recuperar desde el lenguaje de los jóvenes y transformarlo en lenguaje matemático. Y ahí me parece que hay un punto que es crucial. Digo, yo soy de Buenos Aires y el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires para primer año justamente habla de esta cuestión, ¿no?
trabajar en el aula, rompiendo esta idea de que pensar matemáticamente solo es para unos pocos. Entonces, recuperar el lenguaje del joven y empezar a transformarlo en un lenguaje matemático es hacerle ver que está pensando matemáticamente. Eso. Está muy bueno lo que decís, ¿no? Esto de, porque toma las palabras, ¿no?, de los estudiantes y les pide algo más, les pide que expliciten un poco más, o trata de ver cómo hacer en este nada de nada, nada lo divide, ver qué significa que nada divide un número, o qué es lo que están queriendo decir para que le pongan un poco más de palabras y argumenten. Sí, y esto de, también pregunta, entra en él como diciendo, hay algo que es coloquial, que lo decimos nosotros, pero como precisarlo y después traer el lenguaje matemático, como decir, bueno, para que no nos queden dudas de que entra en él, lo decimos de esta forma, ¿no? Pero toma, pregunta para decir, che, no es claro lo que estás diciendo, y después vuelve a tomar la palabra y reformula en términos matemáticos. Esta es una primera parte, podemos pasar a la siguiente, Alejandra, que es un poquito... Perdón, ¿Sí? Alejandra también levantó la mano recién. Bien, perdón, No, yo no las era veo. tal vez una pavada, pero a mí lo que me interesa también de esto que estaban discutiendo es esto de que, bueno, era la docente y Susana, creo que era el nombre de la alumna, pero después aparece otro estudiante, que ahí también está esta cuestión de que, bueno, la pregunta iba dirigida a un estudiante en particular y otro es como que siente la necesidad de agregar también para hacer un diálogo hipotético. Está muy bueno eso de pensar que a lo mejor no es uno solo, se me metieron varios en la conversación que inicialmente estaba dirigida a una persona, ¿no? Sí, a la pregunta, quiero decir. Y eso Bueno. pasa mucho también, ¿no? En el aula, de que se mete otra persona, otro compañero o compañera a explicar lo que está queriendo decir otra persona. Eso, exacto, eso. Bien, está bueno eso. Y para dentro de un ratito que sigamos analizando, está bueno tenerlo presente. Y acá esta segunda parte, podemos hacernos como las mismas preguntas, ¿no? O sea, ¿cuáles son las intervenciones del docente? ¿Qué intención podría tener? Acá está un Sí, poquito ¿no? lo que decía Rosa. Lo que hablaban recién, esta alumna María es como la que parece ayudante de cátedra. Como que va cerrando lo que quiere decir el compañero y ponen sus palabras, y también es algo como, bueno, si puede María, podemos nosotros, no que lo dice solo la docente. O sea, me detuve a ver el nombre y ahí María va cerrando, va cerrando. Es la traductora. Y, no, pero está bueno porque si no es como que no ven ahí en esta cuestión e intrapersonal que otro puede expresarlo o entenderlo, ¿no? Me entiende un par y me entiende después la profe. Hola, bueno, sumo algo más que está bueno en este diálogo del 2 y la paridad, que es que por ahí, porque por ahí una intervención que podría haber hecho el docente es como, bueno, no, el 2 sí es primo, y está bueno que le da esa vuelta de la confusión que hace que otra persona tenga que intervenir, como no, bueno, como que eso es muy interesante, porque muchas veces en ese momento tendemos a cerrar la discusión, o digo, pensándolo en mí misma, a veces pasa que uno cierra la discusión. Como que me parece como muy interesante esta cintura, que ya sé que es hipotético, que esto no pasó, digamos, pero como me despierta como, che, está buena tener esa cintura de seguir el debate, digamos, el diálogo. Como que veía que de estos tipos de diálogos que venían mencionando antes, estaban presentes un montón, ¿no? Como, bueno, el momento de la enseñanza para cerrar esa idea que primero aparecía en este lenguaje más coloquial, que lo usamos todo el tiempo, como, bueno, entra, ¿no? El 2 lo veo en el 34, está, ¿no? Esto que decían al principio, que yo lo uso también, el 2 está. Claro, ¿no? Bueno, después cuando yo quiero sacar la información a los pibes, no, el 2 no está. O sea, como que quiero formalizar eso. Bueno, nada, muy interesante. Sí, es interesante, ay, perdón, esto que decías, porque además esto de que le ofrece un contraejemplo, ¿no? O sea, dice, ¿cómo tiene un 2? Yo no veo ningún 2 acá, tiene un 3 y un 4. Y lo obliga como a reformular en esa pregunta, o a que alguno intervenga, que finalmente es María, la intérprete y traductora. Y hay algo que agrego que me parece que está bueno que mencionaste, Flor, que es esto de
que acá la docente no cierra la discusión, no da una respuesta. Es como que todo el tiempo parece, ¿no? Que está haciendo una repregunta, viendo qué es lo que saben, que argumenten más. Bien. Sí, y cuestiona, ¿no? Esto de, bueno, estoy confundida, ¿alguien me puede ayudar? Porque, y bueno, este es, nuevamente, un diálogo hipotético. ¿Alguien quiere comentar algo más? Porque les vamos a ofrecer más, más trabajo para hacer. Entonces, bueno, lo que le vamos a pedir ahora es como en una segunda etapa, les vamos a proponer que ahora lo miremos sabiendo que esto es un diálogo que está producido por un estudiante de profesorado y que tratemos de pensar desde la mirada de esta persona que produjo el diálogo, qué podemos interpretar de lo que piensa esta persona que produjo este diálogo de lo que es una clase de matemática, ¿no? ¿Qué está considerando como posible, como por ejemplo, como posibles respuestas de estudiantes, como respuestas posibles para el docente? ¿Qué es lo que está pensando en su rol como docente? Y si podemos interpretar un poquito, bueno, qué intenciones está poniendo en este diálogo, en estas preguntas, en estos intercambios. Entonces vamos a volver a los diálogos, pero ahora los vamos a mirar desde otro lugar, analizándolos como diálogos, ¿sí? Producidos por un estudiante. Quedó escrito en el chat un comentario de Flor, que no sé si llegaron a tomarlo. Dice, se indaga en qué números son primos y cuáles no, en función de sus divisores, tener 2 versus tener más. Y yo no llego a leer el final, solo leo en el conjunto de los naturales en principio. Claro. O sea, se está trabajando con los naturales. Claro. Pensé que había algo más que no llegaba a mirar. Y entonces ahora pongo las otras preguntas para que puedan volver al diálogo, pero tener en cuenta esto que está acá en pantalla. Y lo que vamos a hacer es nuevamente como ir como los diálogos son largos, vamos primero con la primera parte y después con la segunda. Les damos un ratito para que piensen. Si hay alguna consulta, no sé si se terminó de entender esta diferencia entre lo que estábamos planteando ahora, este análisis, como desde una mirada más de el narrador de este diálogo a la mirada anterior que estábamos más viendo la intervención docente, qué responde un estudiante, cómo actúa el docente. Acá es como que estamos tratando de analizar a la persona que construye este diálogo, ¿no? Algunas cositas salieron porque Florencia decía esto de, bueno, no obtura, ¿no? Bueno, por ahí ponerle un poquito más de análisis a eso. Sí, además también Ana me parece que había dicho que el docente que escribe se está imaginando a una María. Yo sé que no estamos en esa parte, pero para traerlo también, para pensar que está imaginándose de Susana y así de sus estudiantes en general, y decía, se está imaginando una María que puede mediar. Eso se está imaginando el estudiante que escribe este diálogo, ¿no? En esa línea estamos tratando de ir. Alejandra. María. Yo sé, les cuento porque la verdad que me encanta lo que están tratando. La estrategia me parece hermosa. Esto que me pasa todo el tiempo aún con estudiantes del profesorado hoy día, ¿no? Con esto. Me anticipo a la respuesta del sí o no. Primo compuesto, primo. Se acabó la respuesta. Entonces creo que con todo lo que sigue también en parte es eso, ver cómo le saco a veces con tirabuzón la explicación del sí o el no, primo o compuesto. Eso fue lo primero que me vino a la mente, que es lo que ya sabemos, creo, cuando estamos planificando las actividades que van a responder. Ante una respuesta de una pregunta de esas características, ¿no? ¿Es esto o es aquello? Eso. Claro, y eso que decís también incluye el alojar en el aula algo más que una respuesta,
pensar que en un aula es posible hacer vivir argumentos. Exacto, esa misma cuestión, digamos, es eso mismo. Y perdón, una última cosita, y argumentos fundamentados, supongo, en algún punto tienen que dar cuenta de por qué están diciendo lo que están diciendo, y dependerá del nivel del estudiante, ¿no? Pero con ese fundamento. Sí, por otro lado, con qué lógica el otro está argumentando, por dónde va, ¿no? Creo que acá quien lo pensó está atento a lo que dice para para abrir, porque, bueno, muchas veces las preguntas se hacen, me gustó en la presentación que decían, bueno, pensar que puedo elegir qué diálogo quiero proponer. Y bueno, ¿cuántas veces en las aulas nos encontramos con que el diálogo es algo que no se pensó? Porque primero que se preguntan cosas que los chicos están pendientes de cuál es la respuesta correcta, o, que es muy común, y sobre todo no sé, en la evaluación, ¿qué querrá el otro que yo diga? Y bueno, me parece que en casi todas las áreas esto ocurre porque es el lugar que se le dio a la pregunta al docente, a la posibilidad de respuesta del otro. Entonces me parece que los diálogos están pensados en generar un clima de confianza y de posibilidad de abrir la palabra y que incluso haya un compañero, que esto me parece que no es un detalle menor, que reinterpreta, ¿no? Es decir, no, mi compañero lo que quiso decir, ¿no? Y esto está buenísimo, y habla de la confianza que se genera en el diálogo. Está muy bueno lo que están trayendo, ¿no? Porque ya están empezando a poner ahí en palabras a un docente que está habilitando, ¿no? Estas intervenciones, que está habilitando estas preguntas, estas interacciones también con otros estudiantes, que no sería lo mismo que un docente que dice, perfecto, pasemos a la siguiente, ¿no? Ahí escribe Lu y dice que entiendo que la persona que decidió escribir ese diálogo lo hace con intenciones de que puedan precisar un poco qué significa que un número sea primo y que puedan ponerlo en palabras desde un lugar más argumentativo. Ahí se encuentra también la confrontación entre María, que puede abstraer un poco más, y Susana, que vuelve a pensar las piedritas, ¿no? Como que ahí voy viendo dentro de los procedimientos cómo se complementan, y ella contesta, participa, aunque no puede expresarlo como María. Y pensándolo desde quien está produciendo ese diálogo, está imaginando que en una clase claro, pueden convivir estas dos posturas. Alguien que se está apoyando mucho en la actividad concreta que acaban de hacer con las piedritas claro, o las tapitas, y alguien que ya entendió y pudo, vos dijiste abstraer, digamos, lo que es claro, un número primo, traer la definición, y entonces está funcionando, digamos, que puede haber un estudiante que puede funcionar como interlocutor entre un estudiante y el docente. Y las dos se expresan desde su experiencia, por eso ya había preguntado las edades, ¿no? Como para poder ver el vocabulario. Y en una sociedad donde el vocabulario hay que manejarlo mucho, inclusive en matemática, porque utilizan expresiones cortas los chicos para poder redactar. Así que hay que hacer un ida y vuelta, pregunta y repregunta, y bueno, a mí me parece que está piola esto de tomar personalidades de los chicos y de un docente que habilite, como dijo María Cecilia, ¿no? Habilitar, me gustó la palabra que yo uso también, habilitar a que no importa, que no lo deja ahí en lo que dice María como que es la respuesta más cerradita, sino que permite que los otros se animen. Sumo algo más que va en consonancia, digamos, con todo esto que vienen diciendo, y un poco también pensando en esta pregunta 2, digamos, de qué podemos inferir sobre lo que piensa acerca de su rol docente como mediador del diálogo, digamos, que el espacio del aula es un espacio de construcción de conocimiento, digamos, que en estas conversaciones que se van dando, estos diálogos, va construyendo un contenido, digamos, una idea, un concepto. Como, bueno, pensar que los pibes pueden construir conocimiento, o sea, como el aula como un espacio de construcción de conocimiento matemático, que muchas veces
nada, no se piensa eso, digamos, ¿no? Sí, creo que un poco también lo había traído, creo que era Alejandra, que esto de que el docente no obtura, no cierra, sino que da la posibilidad de seguir armando esa respuesta y esa idea de lo que es primo y compuesto. Pero yo creo que también hay una anticipación de ese docente de qué pasa si ese curso, el año anterior o los años anteriores, no tuvieron la posibilidad de poder expresarse. Porque eso también pasa, que viene un docente que habilita a decir, a que no está mal, a que está tomado lo que cada uno dice, que con todos construyen, pero también ocurre esto, que no lo podemos negar, que es estas articulaciones en el modo de enseñar, que a veces pasa con distintos perfiles de docente, que permiten o no permiten, ¿no? Y eso también, yo pienso que hoy en día es una de las cuestiones que más hay que articular, ¿no? Los cómo y cómo hacemos para que un chico no tenga hasta un año una manera de poder hacer matemática, más allá de la personalidad de cada docente. Pero yo creo que estaría bueno esto, ¿no? Esto que muestran ustedes y después llevarlo. Y me acordaba el otro día de una frase de Patricia Sadowski que yo le daba a mis alumnos en las prácticas antes de empezar, que decía, ¿qué hace un docente nuevo cuando entra en una institución vieja? Y siempre la daba para que se reflexionen, ¿no? Porque van con todo el ímpetu y tal vez hay que articular y verlos permitidos. Así que bueno, eso también hay que pensar, que los chicos a veces se encuentran medios como desorientados hasta que saben que pueden participar. Sí. Hay una persona que levantó la mano, pero en línea justo con lo que está diciendo ella, por eso lo quería traer, que Rosa dice, me imagino una docente que los tiene acostumbrados a trabajar con argumentaciones. Y creo que había levantado la mano Carla, ¿no? Sí, eso iba, y vamos con sí. le damos la palabra a Carla y después avanzamos, que va a haber varios momentos también para... Sí, para una de las cuestiones de lo que está pensando este docente hipotético que inventó el diálogo, tiene que ver con las relaciones, la importancia de las relaciones para construir una noción. Entonces, que aparecen en ese diálogo alumnos hipotéticos donde van presentando las diferentes relaciones, ¿no? Tanto a nivel más experimental físico como a nivel de generalizaciones y encapsulamientos, digamos, con eso que se está discutiendo. Entonces, no es un diálogo tradicional, cerrado, como decían, sino que busca las relaciones y promueve a partir de esas preguntas incisivas para establecer esas relaciones entre la división, el número de divisores, bueno, todo lo que va apareciendo allí. Genial. Bien, entonces como para cerrar un poquito esta parte, en relación con estos diálogos hipotéticos, podríamos pensar que tenemos dos formas de mirar estos diálogos o dos formas de analizarlos en la literatura que estamos trabajando nosotros. Digamos, se sugiere trabajar con dos lentes. Entonces podríamos decir que surgieron acá, mientras que nosotros íbamos analizando. Mirar por un lado los aspectos matemáticos, es decir, analizar las intervenciones que hace el docente en cuanto a el contenido propiamente matemático y el lenguaje matemático. Por ejemplo, cuando dice, bueno, todos los pares son múltiplos de 2, entonces no son primos, o sea, trae aspectos matemáticos, y por otro lado los aspectos pedagógicos, es decir, intenciones, un poquito de esto que decíamos, ¿no? No obtura, repregunta. Entonces, observar estas intenciones, estos supuestos y concepciones que conducen o guían de alguna forma esas intervenciones del docente en el diálogo que está producido. O sea que podríamos mirar estos diálogos creados por los estudiantes con estas dos lentes. Bien, creo que... estamos, ¿no? Sí. Ceci. Bueno, avanzamos un poco. Empezamos a analizar ahí un diálogo, pero para avanzar
les vamos a dar una terna de diálogos también sobre el mismo caso de los números primos, ¿no? Siguiendo esta parte de la clase, en el que comienza con la pregunta sobre la condición del 91 como número primo. Sé que hay que no están en matemáticas, así que lo voy a decir rapidito. El 91 no es primo, es 13 por 7, así ya sacamos eso. Y entonces, esto es como si fuese un ejercicio donde hay una escena y cómo continuar eso. Entonces, la primera escena comienza con esto. Docente, ¿todos han terminado? Bien, comprobemos el resto de los números. ¿Qué hay del 91? Y Rita dice, el 91 es primo. En esta primera escena, el docente responde, ajá, a ver, me pregunto, ¿qué es un número primo? Tenemos otra escena sobre lo mismo, la misma inicio. ¿Todos han terminado? Bien, comprobemos el resto de los números que hay del 91. Y Rita dice, el 91 es primo. Otra forma de continuar este diálogo podría ser del siguiente modo, que el docente diga, Rita, te voy a pedir que agregues una columna más a tus tablas de multiplicar de 12 por 12. Ahí los chicos pueden tener las tablas de 12 por 12 y todos los productos ahí. Pero podemos tener otra escena, nuevamente. ¿Todos han terminado? Bien, comprobemos el resto de los números que hay del 91. Y Rita dice, 91 es primo. Y otra posible intervención del docente es, ¿y decís eso por qué? Entonces, queremos proponer ahora que analicen cada una de estas escenas a partir de estas preguntas. Ahí, ¿qué intenciones podría tener el docente en cada diálogo? Es decir, imaginando que la primera parte es la misma, pero que tenemos 3 autores diferentes de cómo continuarían ese diálogo ante la respuesta de Rita, el 91 es primo. ¿Qué intenciones podría tener el docente en cada uno de esos diálogos? ¿Qué supuestos puede tener el docente respecto de las ideas de Rita para hacer cada una de esas intervenciones? Volvemos a poner, chicas, la anterior. ¿Sí? Entonces, les doy un momento, las ponemos ahí, las preguntas, las voy a poner en el chat. Ya las pongo, Chechu. Ya las pasé. Gracias, Fetu. Y entonces esto, Perdón, te interrumpo por las dudas, de nuevo, no para los profes de matemática que tienen muy incorporadas muchas cosas, pero también para que podamos acompañar a los otros profes que la situación de aula es que los chicos tienen tablas de multiplicar desde el 1 hasta el 12. Tienen todas las tablas de multiplicar, pero esas tablas de multiplicar tienen solo 12 números, ¿sí? Y entonces les está proponiendo que aumenten las tablas de multiplicar, que las continúen. Son varias tablas de multiplicar las que tienen los chicos. No sé si queda claro, insisto, pueden preguntar los que están tratando de meterse en esto desde afuera de la matemática. Con todo gusto los recibimos y contestamos todo lo que necesiten. Quiero decir una cosa, el 91 es 13 por 7, ¿sí? Bueno, hay un minutito para mirar qué intenciones puede tener el docente en cada caso, en cada una de estas escenas, y qué supuestos tiene el docente respecto de las ideas de Rita, y con ese supuesto hace esas intervenciones.
Qué intriga. Acá les volvemos a dar la palabra, ¿no? O sea, si quieren escribir Sí. por el chat, si quieren desactivar el micrófono, a la persona que se le ocurra algo y quiera compartirlo, bienvenido. Digo algo desde la cabeza no matemática. Veo primero lo común, que es no decir que no decir mal, sino invitar, y en la misma invitación el otro ya sabe que tiene que seguir pensando, porque esa no era la respuesta, de distintos lugares, ¿no? Desde una definición o desde lo concreto que es la tablita, que quedó corta en este caso, faltó, que por ahí es una cuestión que irán algunos chicos a buscar directamente, si está en la tablita, si encuentran el número no lo encuentran, y la otra más abierta, que es a seguir pensando y dejar que el otro elija el camino por el cual quiere repensar lo que pensó, ¿no? Esta es la diferencia que yo veo, ¿no? Dejarlo abierto, que pueda elegir, que puede salir o no salir. Me parece que va a depender del grupo, de si vienen trabajando o no trabajando. Esto, un comentario en el chat, ¿no? Si inicio el año con un grupo que no está acostumbrado, buscaré la forma de hacerlos pensar, y si ya están como acostumbrados a cómo se dialoga con esta profesora, o como la profesora o el profesor dialoga con ellos, será otra, ¿no? Pero bueno, en principio eso, desde una cabeza no matemática. Bien, ahí Alejandra también, ¿querés decirlo? Escribiste ahí. Perdón, un comentario en el medio. Ahí lo que trae Ana está, bueno, yo entiendo que lo que dice Ana es algo común a todos los diálogos, esto que está trayendo, ¿no? También se puede pensar en diferencias. Igual está buenísimo eso. Yo no lo había pensado. ¿Qué cosas tienen en común las tres escenas? Bueno, ¿qué cosas tienen diferentes? Se puede pensar también. Eso. Ahí, Ángeles, decías que el diálogo, prueba y error, que no sé si querés aclarar algo. Metacognición, construir una respuesta, construir un saber común. Y levantado la mano, perdón, que se me va cuando... no tenés micrófono. Carla levantó la mano. Carla. Para romper un poquito el hielo nomás y para pelear con alguien. Mirando como está sugiriendo Kasman por separado, el primer docente sostiene, me parece a mí hipotéticamente, que si el estudiante conoce la definición de lo que es el número primo, va a ser suficiente para que pueda identificar si es o no, sin más pista que la fría definición y dejando otras relaciones por fuera. Esa, por ejemplo. En el otro es un poco, lo lleva más a lo experimental, a la extensión, ¿no? Le provoca decir, bueno, seguí probando, busca otras cuestiones, seguí buscando ejemplos, a ver por acá. Le tira como una pista. Y en el último, no sé si lo deja muy solo, ¿no? Y decís por qué, y capaz que el que no puede... solo con el por qué va a tener que seguir buscando argumentos sin tirarle ninguna pista, que también está bien, que muchas veces lo hacemos. Y bueno, aparecen como tres cabezas de distintos profes, ¿no? En ese sentido. Y un poquito para provocar con Ana, esta idea de que no les dice que está mal, que no es un número primo, y los provoca como para seguir pensando. O sea, no sanciona, no dice ni bien ni mal, decime por qué. Y ahí entonces es lo que decía Ana, metida adentro de esas tres posibilidades. Bien. Alejandra, que levantaste la mano. Perdón, voy a leer antes Flor, que puso algo. Alicia puso, sin embargo, no expresa que la respuesta es errónea, invita a argumentar. Y Flor, bueno, sé que lo vas a encontrar. Bien. Sí, Alejandra, perdón. ¿Querías comentar algo? En relación con lo que decía Carla, lo venía pensando de ese modo yo. Me gustó el comentario, seguí participando, parece que le dice. No, esta idea de que tal vez también ponerse en, a veces cómo llegan, se me ocurre, ¿no?
porque es algo que hacen, yo trabajo en la Facultad de Ingeniería, entonces me parece que los profes de matemática por ahí hacen ese tipo de cuestiones. ¿Cómo llega cada estudiante a la respuesta? Por ahí cada estudiante va por caminos distintos, entonces me parece a mí, ¿no? Al generar distintos tipos de escenas, de situaciones, a repreguntar en cada escena de manera distinta, también en cierto modo potenciamos, facilitamos, o como dijeron hoy, habilitamos a que cada estudiante encuentre ese recorrido a un resultado, se me ocurre, ¿no? Como que darle a cada uno el espacio, porque hay gente que va a necesitar la palabra y con una definición va a estar, y hay gente que va a tener que agarrar la tablita otra vez y hacer los números. No sé, chicos, disculpen, desde lo que se me ocurre a mí, ¿no? Que uno piensa, ¿cómo llegaste a ese resultado? Y por ahí podemos ir por caminos distintos, con las tapitas, con la tablita, se me ocurre, o con el otro tipo de razonamiento más ligado al conceptual. Si tienen memoria, ¿no es cierto? Eso es lo que yo vengo pensando, digamos. Sí, acá en las 3 escenas, como bien señalan, no se sanciona, no se le dice, no, el 91 no es primo, ¿no? Es decir, se invita a seguir pensando. Pero es diferente lo que aparece, y tomo esto que decía Carla, ¿no? En la primera escena hay ese docente asume algo respecto a la respuesta de Rita. Asume, seguramente, como también decía Carla, que el problema es que no tiene bien la definición. Y entonces asume que Rita dice que el 91 es primo porque no sabe bien la definición, o hay algo con la definición que a Rita le está fallando. No sabemos qué. Entonces le pide la definición. Dice, bueno, a ver, me pregunto, ¿qué es un número primo? No le dice, no, el 91 no es primo, pero hay un supuesto de por qué Rita dice el número primo. En el segundo también hay un supuesto de por qué Rita dice el número primo, pero ese supuesto ya no está ligado a la definición. Yo tengo que saber buenas definiciones y usarlas bien, ¿no? Como una mirada, sino que hay otro supuesto que, como la tabla es de 12 por 12, Rita no se avivó, que el 91 es 13 por 7. Entonces yo le voy a pedir que amplíe, y cuando pone 13 por 7, 91, se va a dar cuenta que el 91 no es primo. Hay otro supuesto ahí atrás. Fíjense que los supuestos en la escena 1 y en la escena 2 son dos supuestos diferentes a por qué Rita dice 91 es primo. Entonces, acá, esa intervención que hace el docente también nos permite ver qué supone el docente respecto a lo que piensa un pibe cuando piensa algo erróneo, en este caso, ¿no? Algo que no está bien. En la tercera, la pregunta es mucho más amplia. Indaga por qué está pensando que el 91 es primo. No parte de ningún supuesto. Esto no significa que el docente no tenga supuestos de por qué un pibe piensa que el 91 es primo y no es así. No estamos diciendo que no haya anticipado, pero estamos diciendo que acá le pregunta, ¿por qué pensás eso? Y esas son intervenciones también un poco diferentes. Y ahí nos interesa, ¿no? Esto. La escena 1 y la escena 2 no intenta averiguar por qué Rita piensa lo que piensa. Tiene un supuesto y sobre ese supuesto interviene. No sabemos por qué Rita piensa lo que piensa. Puede ser porque no tienen claro la definición, puede ser porque no se avivó que es 13 por 7, o por otra cosa más. Porque por ahí piensa que los que terminan en 1 no pueden ser primos, qué sé yo. En cambio, en la tercera, ahí sí intenta indagar. Podríamos... intenta primero saber por qué, lo que decía antes, hay supuestos de por qué un puede pensar mal, pero acá espera a verlo eso. Y entonces, ahí vi un mensaje, perdón, en relación a la tercera pensaba igual en que no se están cambiando las reglas del juego o la práctica del argumentar. Ante cualquier respuesta voy a preguntar por qué. Sí, es cierto, acá... pero en la escena 1 y en la escena 2 no se pregunta por qué se pensó lo que se pensó, se preguntan por ahí otros por qué, o de otro índole.
Pero es cierto que, como decían a propósito de los diálogos anteriores, que en ninguna de estas tres intervenciones el docente cierra la discusión o da una respuesta si es, no es primo, no cierra. Son intervenciones que intentan abrir hacia alguna discusión. Y entonces, nos parecía interesante estas tres escenas porque nos permiten ver justamente eso, que ante una respuesta de un estudiante hay una variedad de intervenciones que puede realizar un docente. Y que están en vínculos con lo que supone que un estudiante, en este caso, no reconoce. Es decir, puede intervenir preguntando por una definición, puede intervenir proponiendo continuar con la tabla, puede intervenir indagando por qué das esa respuesta. Hay otras opciones, por ejemplo, antes hablábamos en el anterior que intervienen dando un contraejemplo, ¿sí? Entonces, esto nos parece justamente que estos diálogos nos permiten comprender o nos permiten poner en evidencia la multiplicidad de opciones que se tiene ante una misma tarea. Y entonces, acá pasamos, si quieren, chicas, a la otra, ahí. Perdón, veo que hay una intervención, no sé si... Perdón, quería agregar algo en relación a esto que decía Cecilia y que me quedé pensando, porque en las escenas anteriores, no en estas dos de acá, en estas tres de acá, sino en las dos anteriores del 23, bueno, no me acuerdo de qué números eran. Sí. Que cuando 23. el docente pregunta el por qué, digamos, en esa primer pregunta que hace para que argumenten, en nuestras intervenciones, en las de esta grupalidad de ahora, no nos hizo ruido, porque las respuestas de los estudiantes no estaban mal, digamos. Como que, digo porque acá como que hizo un poco de ruido en la tercera escena, que la respuesta del docente fuera, ¿y por qué? Como si eso lo estuviese dejando medio en pampa y la vía, y en realidad habilita que el estudiante diga el por qué pensó eso, y después eventualmente en función de eso construir otra intervención en función de eso, digamos, ¿no? Como que me parece interesante pensar eso, que en general el por qué lo vemos bien cuando la respuesta ya es correcta, y entonces me va a llevar a la que la discusión sea la linda, digamos, y no indagar en, bueno, en cuáles son los conceptos erróneos o qué ideas están ahí como complicándola, no sé. Me quedé pensando eso interesante. Está bueno esto que decís, Alejandra, porque antes también hablábamos de intervenciones que piden argumentos, intervenciones que involucran razonamientos, y que esas intervenciones que piden argumentos o que involucran razonamientos no están necesariamente ligadas a respuestas correctas por parte de nuestros estudiantes. Que es lo que vos te estás trayendo, pide un argumento sobre algo que no está bien. Tal cual, sí, totalmente. Sí. Y, perdón, quería sumar una sola cosita, porque justo lo trajo Florencia, que en los dos diálogos anteriores, pensando en lo que supone un productor de diálogo, produce dos respuestas correctas, ¿no? O sea, está pensando en resoluciones correctas. Y en estas, no, como pensando desde el productor. Para ir cerrando con esta parte, porque queremos invitarlos a una parte más, nos interesa, digamos, con estas tres opciones diferentes, nos interesaba justamente observar qué tipos de interacciones se generan con diversas estrategias de conversación. Y acá también ya nos ponemos un poquito más en fino en mirar justamente esas intervenciones, esas interacciones que generan las intervenciones. Y acá solamente un poco son cosas que estamos pensando en función de autores, ¿no? Pero una forma de interacción entre docentes y estudiantes que podemos reconocer muchas veces en las clases sigue siendo lo que se conoce como IR, inicio, respuesta, evaluación, ¿no? Es como un esquema de conversación que va conduciendo a los estudiantes a través de un conjunto, si quieren, de información que ya está armada y tal vez no promueve una formulación de lo que piensa el estudiante. En este mismo sentido, hay otros autores que hablan de una forma de interacción que se llama de canalización, ¿no? Que es similar a esto de inicio, respuesta, evaluación, ¿no? El docente pregunta, hace una serie de preguntas para guiar a los estudiantes a través de un procedimiento para llegar a un final deseado, un final que se busca, ¿no? Y
aparece por ahí el estudiante respondiendo esas preguntas sin entender mucho qué conexión puede tener entre ellas. Por ejemplo, podríamos pensar la escena 2, tenemos una partecita, ¿no? Pero le propone continuar con la tabla para que encuentre el 13 por 7 y vea que no es primo. Ahora, no sabemos qué sabe, por qué sabe que es primo, no. Acá lo encontró, por ahí en otra opción, en otro número vuelve a decir que un número que no es primo, ¿sí? Pero le pide que haga algo, el estudiante lo hace, no ves el 91 ahí, sí, entonces no es primo. Eso sería como un tipo de interacción de este orden de canalización o de inicio, respuesta, evaluación, pero también hay otras formas de interacciones que es esto de focalización, ¿no? Que requiere que el profesor escuche las respuestas de los estudiantes y que, bueno, vaya basándose en lo que van pensando, ¿sí? En lugar de decir cómo lo resolvería yo, ¿no? Este tipo de interacción, de focalización, es mucho más difícil, requiere lo que algunos autores hablan en un uso de movimiento a modo de pensar el diálogo como un juego de ajedrez, ¿no? Movimientos que vayan más allá de una simple intervención y la vuelta y te vuelvo a decir y vuelvo a decir de preguntas y respuestas que los chicos van haciendo. Podríamos decir que la escena 3 nos permite ir más hacia ese lado. Bueno, ¿por qué estás pensando? Y en función de lo que yo escucho, voy a ver qué puedo intervenir, pero no estoy suponiendo que vos o no sabes la definición o no lo viste en la tabla extendida. También hay otros autores que las preguntas que promueven razonamientos o la reformulación también son estrategias de conversación que promueven unas discusiones en el aula. Ahí tomo esto que también decíamos, o decían antes, ¿no? Intervenciones que piden argumentos, intervenciones que invita a involucrar razonamientos, ¿sí? Bueno, un poco esto queríamos mostrar en esta parte, justamente que antes decíamos, bueno, lo saco de la explicación, creo que Alejandra decía, ¿cómo saco de la explicación? Si es primo compuesto, del sí o no, pero no solo es no decir sí está bien, no está bien, sino lo que vemos también es que no hay una única opción para salir de ahí, hay múltiples opciones y eso también nos parece interesante. Vamos con otra partecita más de diálogos. Sí, ahora los vamos a poner a trabajar a ustedes acá. Bien, queríamos plantear esta actividad acá para el encuentro. Hay dos opciones para acceder a esta actividad, ahora les comento cuáles son, pero lo que queríamos es que ustedes ahora generen un diálogo a partir de estas dos líneas, ¿no? Estas mismas dos líneas que se iniciaron antes. El docente preguntando todos han terminado, bien, comprobemos el resto de los números, que hay del 91, y Rita responde el 91 es primo. Nos gustaría que agreguen dos líneas más a ese diálogo. Una intervención docente, una respuesta de Rita. 3 líneas más, ¿no? 3 líneas más, sí. En el caso de que no se les ocurra alguna intervención docente distinta a las que salieron antes, pueden usar alguna de las intervenciones de antes y que continúen con 2 líneas más. Y si se les ocurre una distinta, agregan una distinta. Y les volvemos a decir a los que no son profes de matemática que pregunten lo que quieran, pero por favor que escriban, que hagan un envío, que nos va a gustar mucho desde afuera de la disciplina pensar qué se les ocurre hacer. Esto es anónimo, no nos va a llegar de quién es cada uno. A menos que lo quieran decir y en ese caso lo tomamos, por supuesto, digamos. No es obligatorio decir quién escribió qué. Pero tómense un ratito, piensen si ustedes estuvieran ahí qué les gustaría hacer o piensen qué haría uno de sus estudiantes produciendo un diálogo hipotético
Cualquiera de esas variantes pueden ponerlo en boca de otras personas. Nos damos ahí unos 5 minutos para trabajar, ¿les parece? Bueno, empezamos leyendo, Sí, dale. ¿no? Teníamos esas 2 primeras líneas, que ya las tienen todos. El docente preguntó, Carlita dijo que el 91 es primo, y acá tenemos un primer diálogo en la que el docente pregunta por qué, y Rita contesta, porque es impar. Y entonces, frente a esa respuesta de Rita, la docente devuelve 2 preguntas. Una es, ¿será que por ser impar ya es primo? ¿Qué opinan los demás? O sea, la docente abre con una pregunta, pero esa pregunta en una segunda se la dirige al resto de la clase. Voy a leer todo lo que tenemos acá y después vamos entrando. En el otro caso, sería una pregunta parecida, ¿no? Al por qué o cómo lo pensaste. Rita contesta, porque es impar. Y la docente pone, el 21 es impar. ¿Pasa lo mismo que con el 91? Leo la última, pero esas 2 son candidatas a que las pensemos juntas. El docente, de nuevo, la intervención que hace es del mismo estilo que las anteriores. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Rita contesta, porque busqué en la tabla y no lo tenía, entonces tiene que ser primo, y tampoco es par, y 3 y 5 no lo dividen. O sea, ahí Rita tira como un paquetito de argumentos, ¿no? Lo busqué en la tabla, no está. Entonces tiene que ser primo. El 3 no lo divide, el 5 tampoco. Y la docente pregunta, sí, es una pregunta, pero entonces cualquier número que no esté en la tabla y no sea ni 3 ni 5, perdón, no lo veo, no sea par ni 3 ni 5, lo divide, ¿es primo? Alguien que me ayude, me está costando leer esa... Dice, cualquier número que no esté en la tabla, que no sea par y que ni 3 ni 5 lo divida, ¿es primo? Ok. Ay, es genial, gracias, Ceci. Bueno, en este paquetito de respuestas, la primera intervención que hacen quienes escriben, los autores, es, como dijimos antes, una intervención para indagar las ideas de Rita. Lo que parece ligeramente distinto es cuáles son las estrategias de Rita, dónde pone el ojo Rita para decidir que 91 es primo. Hay 2 que son iguales, Rita dice que es primo porque es impar, y hay otra que no, que da una serie de argumentos. Miremos las 2 juntas, las que Rita contesta que es primo porque es impar, y miremos que hay 2 respuestas inicialmente distintas de la docente. Una, en la docente se hace una pregunta, ¿será que los impares son primos? ¿O será ya que por ser impar es primo? Y deriva esa pregunta a la clase. No continúa dialogando necesariamente con Rita, sino que colectiviza. Mientras que en la otra parece mantenerse el diálogo con Rita, pero además de que se mantiene el diálogo con Rita, llega a una contraevidencia, ¿no? El 21 lo ofrece la profesora, es impar, pero no dice nada del 21, solo pregunta si pasa lo mismo que con el 91. O sea, le da a Rita la oportunidad de mirar otro impar para que piense. Sobre estos 2 diálogos en forma conjunta, nos gustaría volver a hacernos la pregunta de qué es lo que está pensando quien escribe respecto de la producción de Rita. Y aunque tenemos a los autores acá, nos lo vamos a preguntar todos en conjunto, ¿no? Vamos a compartir qué es lo que nosotros pensamos, que piensa quien está escribiendo este diálogo hipotético.
abrimos los micrófonos y los escritos para pensar un poco entre todos esta cuestión. Yo digo una cosita en vínculo con lo anterior, ¿no? Que es la misma respuesta de Rita, porque es impar, y sin embargo hay dos intervenciones o dos estrategias que generan cosas por ahí parecidas o no, pero a mí me parece que está bueno porque pone justamente, vuelvo a decir esto, en evidencia la multiplicidad de opciones que hay ante una misma respuesta de un estudiante. Y eso es lo rico de estos diálogos. Sí, lo rico de esta actividad, de poder detenernos en un instante como si tuviéramos tiempo, que es algo que en el fragor de lo cotidiano no ocurre, y de poder mirar hacia adelante y pensar hacia dónde estamos llevando la clase, o hacia dónde podríamos estar llevando la clase, y qué consecuencias tiene ese gesto docente. Intervengo. Yo pensaba esto justamente en uno de los ejemplos, una de las posibilidades es seguir en este diálogo uno a uno con Rita o con cualquier estudiante, de cualquier modo, pero focalizarlo en ello, o abrir para que el problema no es un problema de Rita, es un problema, en todo caso, matemático, un problema de cómo llego a una conclusión, y habilitar a que todos se sientan parte de seguir pensando. Pero no es un problema de que no pueda pensar Rita, porque si seguimos en el diálogo con Rita, podemos hacer foco en eso, podemos hacer sentir al otro, todos lo vivimos como estudiantes, ¿no? Yo tengo un problema, pero no, es un problema matemático, no personal. Gracias, Ana. Sí, efectivamente. Pasa que nosotros estamos poniendo la lupa, casi deteniendo el tiempo, ¿no? Porque es muy chiquito lo que estamos haciendo, pero tomamos, sí, en los otros diálogos que vimos, con un poco más de líneas, podíamos ver el gesto del docente de abrir el juego, incluso yendo y volviendo hacia el mismo estudiante, abriendo hacia otros y volviendo al estudiante. Muchas veces aportándole nueva evidencia al estudiante y volviendo a seguir sobre sus razonamientos. Hay un foco en los argumentos y en los razonamientos, más que en los resultados. Sí, en ese sentido, yo pienso que en el primer diálogo el docente abre, o sea, si bien está hablando con Rita y toma la respuesta de Rita, dice, bueno, ¿y los demás qué opinan, no? O sea, trae, bueno, a ver, ¿hay alguien más que pueda sumar algo a esto que está diciendo Rita? Avanzamos entonces, y en el tercero, que tiene una pequeña variante, que la variante la produce Rita justamente, porque Rita sí trae acá varias cuestiones más que consideró. Por un lado, miro la tabla y también vio que el número trae de sí que el número no es par, y a su vez que 3 y 5 no lo dividen. Pone todo eso sobre la mesa para, bastante evidencia pone Rita, para mostrar que entonces ese número es primo. Frente a eso, de nuevo, hay un docente ofreciéndole, digamos, nuevas preguntas para seguir pensando esto, y nuevas preguntas para seguir pensando en lo general. O sea, si yo estoy frente a un primo, frente a un número, ¿me alcanza decir que no está en la tabla, por ejemplo? Y que no sea par. Digamos, no se toma posición, pero se lanza una pregunta que es una pregunta que tiene otro orden de generalidad, ¿no? Es una pregunta que va hacia
¿qué habilito yo? ¿Qué es lo que me permito hacer para tomar una decisión? Y algo para agregar a esto que estás diciendo, y en eso también lo voy a relacionar con el primero que aparece acá, como este docente que interviene en el primer diálogo y en el tercero que están proponiendo, la pregunta que abre es más general, ¿no? ¿Cualquier número impar es primo? O cualquier número que no esté en la tabla de 3, 5 o que sea par va a ser primo. Y el segundo diálogo propone un ejemplo, ¿no? Para pensar un ejemplo concreto. No para decir que uno sea mejor que el otro, ¿no? Solo para diferenciar esas dos intervenciones hacia qué lugar va a apuntar en la clase o hacia qué tipo de interacción va a estar promoviendo. Si les parece, podemos avanzar, que también han enviado algunos ejemplos más. Tal vez tenés que dejar de compartir y volver a compartir. ¿Puede ser? Decinos, Uri. Caro está ahí. No, que nos diga Uriel si trabajó con una diapo nueva, ¿sí? Puedo poner una diapo nueva. Sí. Ok, mientras vos la ponés, entonces, yo creo que los ejemplos que estaban en la 12 son muy parecidos, no creo que aporten demasiado. Ahí podrían compartir de vuelta. Bien, ¿querés que lea lo que dice acá? A ver, tenemos 3 más. Dice, la intervención docente acá es, ¿qué es lo que hace que el 91 sea primo? Pensemos juntos. Y Rita contesta que no está en la tabla, no hay un número que entre justo. El docente dice, ¿coincidimos o alguno llegó a otra respuesta? Y copia en la pizarra diversas multiplicaciones propuestas por los alumnos. El segundo diálogo, frente a la respuesta de Rita de que el 91 era primo, dice, el docente, ¿podrías explicar por qué es primo? Rita dice, porque termina en 1. Y ahí el docente manda la pregunta al resto, ¿no? Los demás, ¿qué piensan? Y el tercer diálogo, frente a la respuesta de Rita, la docente le tira la pregunta a los alumnos diciendo, ¿cómo lo habrá pensado Rita? Un alumno dice, creo que pensó así porque es un número raro. Un alumno 2 dice, porque no se puede saber sus divisores con seguridad. Y acá la docente dice, ¿alguno de tus compañeros dijo algo parecido a cómo lo pensaste? A mí me encanta porque son todas bien distintas las conversaciones que se... O sea, son 2 líneas iguales, pero hay un montón de opciones de lo que puede llegar a pasar en el aula. Bueno, pero podemos mostrar que en la primera, en la segunda opción está este gesto de apertura del docente a traer a toda la clase a ver si acuerdan con lo que dice Rita, que en este caso plantea que termina en 1. Y en el último se abrió un esquema nuevo, ¿no? Nosotros habíamos puesto un diálogo de docente-Rita docente y alguien nos abrió un esquema distinto, bienvenido sea ese esquema distinto, donde el docente fue al pensar y abrir a los demás que habrá pensado ahorita, tuvo respuestas de 2 alumnos distintos. Entonces, en ese sentido, estos 2 que quedaron acá juntitos conforman una situación de clase donde hay una apertura hacia los demás para poder entrar en diálogo con esto que estaba diciendo Rita, que son cosas diferentes. Sí.
Y una diferencia ahí, o sea, se abre el diálogo al resto de la clase. En el segundo, primero le pregunta a Rita por qué piensa que es primo, y en el tercer diálogo, sin preguntarle a Rita por qué piensa eso, ¿no? Abre al resto a ver qué se imaginan que puede haber pensado su compañera, ¿no? Esa diferencia entre esos dos. Y la presencia y ausencia de estar o no estar en la tabla como parte de la información, la podemos pensar como una situación en la que todavía no soltamos lo concreto, o sea, estuvimos trabajando con las pastillitas o los objetos con los que armamos organizaciones rectangulares, pasamos a esa representación de la tabla y todavía no estamos avanzando hacia las multiplicaciones y ese objeto tabla va a quedar corto pronto para considerar números más grandes y entonces la docente abre a ver qué pueden generar por encima de la tabla otros estudiantes. Y entonces esto la lleva a traer operaciones nuevas para abrir el horizonte de que va a haber cosas mucho más grandes que las que están en la tabla y que hay que pegar ese salto. Que sería un salto hacia lo conceptual o un salto hacia la abstracción o un salto hacia la conceptualización, ¿no? No sé si los autores quieren decir algo. Me gustaría de nuevo darles la palabra y escuchar. Porque los hemos interpretado. Son muchos, así que no tienen que decir cuál escribieron. Lo que está bueno es que en todos transversalmente no hay una negación a que tienen que decir todo como se espera que se diga de manera correcta, sino que hay una libertad de que no solo la persona, en este caso Rita, piense, sino que todos se pongan a pensar esto de interpretar al otro lo que dice y hasta poder decirle, no entendí lo que quisiste decir con que es raro. ¿Por qué es raro? Se lo pueden entre ellos también comenzar a hablar. Y entonces ahí van puliendo un poco para que su compañero o compañera entienda lo que dijo. Y en definitiva Rita va a ser la que cierre si todo eso que decían es lo que ella pensó. Sí, me parece que lo que estás diciendo, Alicia, va en el orden de poder hacer funcionar la clase centrada en los argumentos y en las explicaciones, y en una construcción colectiva de esos argumentos, y no en una construcción individual para poner un reflejo o un espejo de otros modelos de clase u otras concepciones de la clase. También es un docente que no está funcionando radialmente, que está pretendiendo dialogar ella con todos sus alumnos, ¿no? Lo está abriendo para que otros hablen. Yo estaba viendo eso, que es súper interesante, alumno 1, alumno 2, el último, cómo genera las condiciones para, creo que hasta amorosamente, pueda Rita pensar en dialogar con los compañeros, ¿no? Pero yo pensé en la de los demás que piensan, pero eso es abrir y después, bueno, nunca sabemos qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, ¿qué puede derivar de esto de abrir una pregunta tan general y cómo responderán, ¿no? Por eso también es todo un tema y me parece interesante pensarlo con anticipación, porque puede generarse caos, pelea, miles de cosas. Y en el otro, como vuelve a Rita, pero desde otro lugar, diciendo, bueno, fíjate vos o pensás si los demás están pensando como vos, ¿no? Lo pienso en función de diálogo, insisto, y no matemáticamente. Sí, perdón, a mí me quedo con lo primero que decía Ana, del último.
Porque yo pensaba, muchos dicen, bueno, ¿qué opinan los demás? ¿Qué dirían los demás al respecto? Y antes acordamos un poco, ¿no? Lo que es una intervención que cierra y una que abre. También vimos que hay muchas formas de abrir diálogos. Y el qué opinan los demás, a veces lo usamos nosotros como escudo. O sea, puede ser una forma de cerrar el diálogo. Si otro estudiante dice una forma correcta, decimos, muy bien, y lo cerramos ahí. A veces digo, usamos la palabra de un estudiante para cerrar, más que para abrir. Pero lo que tiene lindo el último para mí es que hace dialogar a lo que pensó Rita con lo que están pensando otros compañeros, que es esta última intervención del docente, ¿no? O sea, ¿es esto lo que estás pensando? No es que aisladamente toma los comentarios de los estudiantes y agarra el que lo dijo bien y cierra ahí, y el docente se siente tranquilo de que bueno, lo dijeron los estudiantes. A veces el lo dijeron los estudiantes en realidad es, bueno, lo dijo uno, los otros no tienen ni idea de lo que dijo, pero parece que lo dijeron ellos. Pero bueno, eso me parece interesante del último, que hace dialogar las producciones de cada uno, lo que pensó cada uno. Leo algo que acá escribe Flor Mardones en el chat, que dice, quizás en los primeros diálogos se pensó bastante pronto en qué llevó a Rita a pensar así. La paridad del número, por ejemplo. Pero acá no son tan inmediatos esos supuestos. ¿Verdad? También hemos tenido más tiempo para estar pensando este diálogo. Nos interesa, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? ¿Sí? Este momento, a menos que alguien quiera decir algo más sobre estos diálogos, si no avanzamos. Tal vez se me ocurre, bueno, ya vamos subiendo mucho la vara, pero tal vez se me ocurre que una especie de trabajo grupal sería que los alumnos reciban un diálogo de una intervención y que ellos se pongan a ver de ese diálogo, de cómo contestan, no tal vez el compañero humano que está ahí, sino que alguien alguna vez en una clase contestó así a la misma pregunta y que puedan interpretar y hasta poder descentralizarse para ver si no es uno, porque a veces los chicos tienen estas cosas de no, es mi compañero, lo conozco desde el jardín, ¿cómo voy a decir que lo dijo mal? Pero tal vez despersonalizándolo como estamos haciendo nosotros, que sabemos que no sabemos de quién es. Entonces tal vez no tantas veces, pero está piola eso de, pienso. Si te entiendo, Alicia, lo que estás diciendo es que esto podría ser un recurso para el aula donde se está aprendiendo matemática, no para el aula donde se está formando futuros docentes, sino para un aula donde yo estoy enseñando números primos. Sí, con los chicos que puedan seguir, es como una especie de, también de escena, y que puedan descubrir, no con la docente, sino un diálogo entre chicos que a lo mejor en grupo estaban resolviendo algo, que cada uno pensaba. Te entiendo, sí. Sí, poder entrar. Yo te diría rápidamente que en algunos textos he visto pequeños diálogos de 2 o 3, o con chicos que hablan y sus globitos, y se arma algún diálogo, me refiero a la escuela primaria, o tal vez los colegas me pueden corregir, o primeros años del secundario, donde se ven en algunos libros de texto chicos hablando con sus globitos, y se hacen preguntas sobre lo que están diciendo, ¿no? Sobre qué pasa con el argumento. Pero muy, muy simples, muy, digamos... no, yo eso... vos le estás dando una vueltita a eso que es el... Sí, porque si no queda... Porque también queda... Porque yo también le puedo decir, el año pasado cuando hice una actividad parecida, guardé algunos diálogos de los chicos que ahora están en cuarto, y son humanos que están ahí. Claro. O sea que también, bueno, yo hacía mucho eso, de mostrar trabajos y como que se entusiasmaban en hacerlo. Lo traigo como una experiencia que hice. Claro. Bueno, sí. Con respecto, un poquito, con respecto a lo que dijiste vos, Bettina, además de haber diálogos entre los chicos en los libros de primaria,
también hay distintas resoluciones de una misma situación y como que tenemos que determinar, quizás las dos están bien, ¿sí? Y bueno, hay un diálogo, ¿quién es el que lo hizo bien? Y sin embargo, los dos están bien. Y bueno, eso permite que los chicos a través de la imagen en las clases puedan argumentar y explicar o empezar a meterse en la cabeza del estudiante qué está pensando para que haga esa resolución u otra. Eso aparece. Claro, es cierto, ese es el análisis de producciones, el análisis de resoluciones. Eso también aparece en libros de texto. Igual lo que estaba trayendo recién Ana, me parece, Alicia, perdón, era el poder entrar en el argumento, porque esas resoluciones que vos decís no suelen tener escritos argumentos, suelen ser un poco más de operatoria, si las palabras están... Acá es analizar el diálogo, ¿no? Analizar esto que está escrito mientras alguien está pensando. Claro, pero se puede llegar en una clase, se puede llegar a permitir eso, porque claro. ¿Qué es lo que se hizo? ¿Qué está pensando? Sí. Empezar a hacer preguntas del docente para llevarlos a determinar cuál es la cuestión que está de fondo. Así es. Sí, sí, sí. Yo, por una cuestión de tiempo, tenemos la sala por un tiempo limitado, nos vamos a extender un poquitito, pero yo les propongo ir hacia adelante. Les agradezco a todos en nombre del equipo, todas las producciones que hicieron y todo lo que pusieron aquí para compartir. Y ya para ir cerrando algunas conclusiones. Bien, antes de las conclusiones digo que nosotros estamos trabajando con estos diálogos en nuestro proyecto de investigación, que se llama Interpelar la práctica docente a través de dispositivos de estudio colaborativo, alcances, límites y condiciones de modelos para la formación continua. Es un proyecto de investigación donde hemos generado un grupo colaborativo con docentes y vamos viendo las condiciones para que ciertos recursos funcionen bien para poder reflexionar sobre la práctica. Y uno de los recursos que hemos tomado es el de los diálogos. Y bueno, y estamos adentrándonos, por ahora no tenemos resultados, pero estamos adentrándonos en estos recursos como potentes para poder concebir los escenarios de enseñanza, para poder implementar actividades y poder comprender qué roles puede jugar el docente en un aula, para poder ver qué concepciones tienen los docentes de sus estudiantes, ¿no? Como poner sobre la mesa, hacer emerger estos implícitos que todos tenemos como resultado de nuestra tarea docente. Y como para ir cerrando, en función de las cuestiones que trabajamos hoy, nosotros consideramos que estos diálogos de clase de los que hemos hablado, nos permiten considerar diversas interpretaciones que los estudiantes pueden hacer de cada afirmación que tiene y que realiza su docente o también sus compañeros. Es esa oportunidad de detenernos la que nos abre a estos distintos posibles, como recién estuvimos analizando. También pensamos que es la escritura de diálogo, la actividad de escribir un diálogo hipotético, la que le da oportunidad a quien lo hace, a quien lo realiza, ya sea un docente en ejercicio o un futuro docente, de poder prestar atención a sí mismo, no solo a su clase, viendo cuáles son las alternativas, cuáles son sus gestos, y sobre las escrituras, leer también cuáles son sus concepciones de clase para poder trabajar sobre ellas, ¿no? Por eso decimos que es como escudriñar la práctica docente. Y por otro lado, creemos que analizar la práctica docente implica no solo observar qué es lo que les ofrecemos a los estudiantes para que puedan avanzar en sus aprendizajes, sino además mirar cuáles son esos espacios, esas oportunidades que tenemos como docentes para poder implicarnos en los momentos de diálogo en una actividad productiva.
Y bueno, finalmente decir que estas reconstrucciones son ficcionales, pero no dejan de ser escenarios verosímiles de una clase. Y en ese sentido podemos acceder a los significados que orientan la acción docente y la de los estudiantes. Este ámbito de acción es un ámbito que en general los docentes lo viven con mucha soledad, ¿no? Y en esta situación, nosotros en nuestro proyecto lo que estamos haciendo es generar reflexiones colectivas para que puedan, entre quienes estamos trabajando, poder ofrecer sus miradas. Las investigaciones en las que nos hemos apoyado, que venimos trabajando, sostienen que el posicionamiento que asume un docente permite desarrollar algo que llamamos, tal vez un poco rimboposamente, esquemas conceptuales de los estudiantes, pero que lo podemos decir un poco más coloquialmente como esas concepciones o ideas que tenemos los docentes de aquello que nos parece viable, nos parece posible de nuestros estudiantes. Y sobre esas concepciones o sobre esos esquemas también podemos trabajar a través de los diálogos de clase. Ceci, si me quedó algo perdido y querés aportar algo más, que te dejé un poco ahí de costado, discúlpame, no estoy viendo a muchos. Creo que está todo bien. Ceci. Sí. No sé si me estabas hablando a mí o a sí, a vos, Ceci. Pero no. ¿Estamos bien ahí? Sí. Y simplemente agradecer porque aparte le pusieron cabeza muchas personas que no están en el área de matemática, así que también gracias por eso, porque a veces es difícil ponerse a pensar respuestas en matemáticas, o sea, en todo lo que estábamos hablando acá, más allá de que me imagino que resuenan mucho con lo que pasa en un aula, gracias porque tenía mucho contenido matemático esto. Es cierto, les agradecemos a todos. Abrimos el micrófono si alguien quiere hacer algún comentario más, alguna reflexión, alguna observación, si nos quieren hacer alguna devolución. Gracias, Florencia, gracias, Carla. Podemos soltar la presentación y nos vemos. Gracias, Alicia, a vos. Muchas gracias. Bueno, a todos y a todas los colegas que han estado aquí, muchas gracias. Les deseamos un buen inicio de segunda parte del año y mucha energía y para seguir batallando por una enseñanza gratuita en las universidades y en todos los espacios donde ello sea necesario, de calidad e inclusiva. Gracias. Gracias a todos. Gracias, un abrazo. Gracias. Y que así sea. Gracias a todos. Gracias, Cecilia, por el apoyo logístico. Gracias, Cecilia. Chao, ese. Bueno. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, gracias, Cecilia.